eventos culturales que tal vez no son del orden técnico, pero también tienen demasiado que aportarnos. Vuelvo a preguntar, ¿ya estará por aquí Isela Mejía? Ya, Karen, estoy tratando de pasar la presentación a otra computadora porque tuve problemas en una. Entonces, perfecto. Ya, solamente se está descargando. Muy bien. Bueno, ya ahorita en unos minutitos, en lo que se arreglan estos detalles técnicos, vamos a iniciar con esta conferencia que también ha sido de enorme interés para muchos, llamada Vinos de México. Espero que tengan por allí su copita, su botellita a la mano. A mí ya no me dio tiempo de salir corriendo por una, pero espero que ustedes sí. Y porque esto va a estar muy, muy interesante. Bueno, Isela Mejía, ella es egresada de fitotecnia en el año de 2017 y se ha enfocado sobre todo a su carrera agronómica a lo que son los vinos y todo lo que tenga que ver con el cultivo de la vid. Tú nos indicas, Isela, cuando estés lista. ¿Sí le pueden abrir el micrófono, por favor? Sí, claro que sí, permítame. Listo, ya está el permiso. Ok, gracias. Bueno, en lo que se arregla... No puedo compartir pantalla, Karen. Ok. Ya está el permiso. Listo, dicen que ya. Ya está el permiso. A ver si ya sale. Listo. Ya todos lo están viendo, ¿verdad? Sí, se está cargando. Sí. Ahí está. Listo. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Isela Mejía Fonseca, soy ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Chapingo, ingeniera agrónoma especialista en fitotecnia, y pues egresé en 2017 de fitotecnia, una carrera que a mí en lo particular pues, me gusta mucho, ¿no? Ahí fue donde inició realmente mi amor por el vino en un curso que tuvimos sobre vid, de nada más 3 meses, porque pues en Chapingo no hay vid, ¿no? Entonces, solamente fue durante 3 meses ese curso, vimos algo muy rápido y pues desde ahí yo creo que me empezó a interesar un poco la parte de la vitivinicultura. Como en México no hay estudios o no había, porque ya los hay a partir del año pasado, pero no había en ese momento un lugar donde yo pudiera moverme a estudiar vitivinicultura, pues tuve que viajar a otro país. Les voy a contar un poquito de mi historia, espero no llevarme más de 5 minutos. A mí no me gusta mucho hablar de eso, la verdad, sin embargo, pues me comentaban las organizadoras que pues es también parte de este programa, ¿no? De decir todo lo que hemos hecho como mujeres, mujeres jóvenes, mujeres recién egresadas y mujeres en alguna parte del sector. Entonces, en este sentido, espero no extenderme mucho en mi presentación y platicarles un poco de todo lo que yo he hecho, ¿no? Y digo un poco porque me falta muchísimo por hacer. Como les digo, mi pasión pues inició en la Universidad Autónoma Chapingo y fue así que decidí estudiar en otro país viticultura, enología y también, ¿por qué no, degustación de vinos? Entonces tuve que viajar a Argentina, a la Universidad Nacional de Cuyo, una de las universidades, o más bien la universidad más importante en el sector vitivinícola en Argentina, se ubicaba en Mendoza, la región más importante en producción de vinos. Ahí también pude participar en el foro o en mi primer foro internacional vitivinícola y además pues yo creo que tomé uno de los cursos más importantes para mí en este sector, que fue el consumo de vino
con moderación. Esto, les voy a hablar de vino, les voy a hablar muchísimo del consumo de vino, no quiero que me vean como una persona alcohólica ni que los está induciendo al alcoholismo. Simplemente, pues, es un sector como cualquier otro, como la cerveza, como el mezcal, como el tequila, y pues siempre se debe de hacer, el consumo debe ser moderado. Entonces, uno de los cursos que les digo más importantes fue consumo de vino con moderación, y pues ver prácticamente todas las cualidades que tiene el vino y que solamente podemos tomar cierta cantidad pues para no excedernos. Regreso a México, obviamente yo allá me enamoré, si aquí yo creo que me gustó, allá me enamoré muchísimo de lo que conllevaba el sector vitivinícola, y regreso a México y me capacito en el programa de capacitación e formación de posibles extensionistas para la creación de la red de conocimiento de formaciones técnicas del sector vitivinícola. Prácticamente, en pocas palabras, era ser extensionistas en el sector vitivinícola. Posteriormente, eso fue en 2018, en 2019, entro al primer programa de formación en vinos como embajadora del vino de Monte-Chanic en 2019. Y en 2020 obtengo una beca por la Universidad de California Davis para cursar el diplomado de degustación de vinos a distancia. Todo esto pues me ha permitido no solamente ver como la parte agronómica, sino también fomentar el consumo moderado de vino en México, sobre todo en la parte de que es muy elitista, ¿no? O sea, el vino solamente lo pueden consumir las personas que tienen la capacidad económica para comprarlo, y entonces yo digo, no, el vino no es elitista, el vino lo puede consumir cualquier persona. Hay vinos desde 100 pesos, es más, desde 60, 40 pesos, a vinos de más de $80,000. Entonces, el vino, yo tengo una frase muy particular, que es: el vino es para todos. Un poco en la parte de investigación, también he hecho algunas cosas. Mi tesis de licenciatura estuvo prácticamente dirigida a analizar vinos mexicanos a través de resonancia magnética nuclear para ver la relación que existía entre el tiempo de relajación de los núcleos, de los metabolitos, y la relación que existe con la añada de los vinos. Es un tanto difícil, la verdad es que sí, los invito a leer la tesis, ya está en la página de la biblioteca, y pues más que nada es ver que esa relación que existía para ver si se puede hacer una determinación de añada en los vinos. Es decir, nosotros analizamos un vino por resonancia magnética y prácticamente automáticamente decir, ok, este vino es de acuerdo a la distribución de metabolitos, este vino es de añada 2016. Cuando yo me refiero a la añada, me refiero a el año en el que se cosecha la uva. No es el año en el que se elabora el vino, es el año, en el que se cosecha la uva. Eso, mi tesis formó parte de una investigación muchísimo más grande, dirigida por el doctor Herbert, que trabaja en el ANSAF en Chapingo, en donde pues prácticamente, me refiero a esta, donde prácticamente es ante la Organización Internacional de la Viña y el Vino, tener una metodología clara para poder hacer una denominación de origen industrial. Industrial me refiero a toda la parte científica, una denominación de origen industrial de los vinos, es decir, no solamente en la parte de añada, ya esa investigación está en la parte de variedades. No es lo mismo una variedad plantada en Coahuila que una en Baja California. Entonces, en el momento en el que se analiza un vino, poder decir, este vino es del año 2016, de la variedad Shiraz de Coahuila. Entonces, ese... y de la cual pues formé parte, ¿no? Igual el artículo ya está disponible por si lo quieren consultar. Bueno, todo esto me permitió que en 2020
el Consejo Mexicano Vitivinícola me invitara a formar parte como experta de la delegación mexicana ante la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Lamentablemente por problemas, o no problemas, más bien por situaciones laborales, no pude hacerlo, más cuestión de tiempo sobre todo, no pude participar de lleno como experta ante la organización, pero pues a partir del otro año vuelvo a retomar esas actividades. Ahí ya son investigaciones a nivel internacional y no solamente de vinos mexicanos, sino de los vinos de todo el mundo. Y pues, ahora sí, ¿no? Entonces es como parte de formación. Y en la parte más laboral, estuve trabajando como ingeniera agrónoma, o más bien como viticultora en Casa Madero. Fue uno de las cosas que a mí me motivó muchísimo, porque yo me imaginaba trabajar en Casa Madero en 10 años, ¿no? O sea, yo decía, voy a hacer cosas de vino, voy a estudiar viticultura para, no sé, en 15 años trabajar en Casa Madero. La verdad, a mí me sorprendió muchísimo que no pasaran más de 2 años y yo ya estuviera trabajando como viticultora en la vinícola más importante de América. Entonces, eso aparte me llena de muchísimo orgullo. Si pueden ver esta foto en medio, es el equipo agrícola y pues la única mujer soy yo. No soy la primera mujer agrónoma, o más bien no era, porque ya no trabajo en el área vitivinícola. No era la primera mujer agrónoma, era la segunda, pero habían pasado muchísimos años para que volviera a entrar una mujer en el ámbito agrícola. Y pues ellos son mis ex compañeros, son ingenieros agrónomos también. El ingeniero Daniel es el gerente y pues realmente a mí me llenó muchísimo de orgullo pues poder trabajar en campo. Me acuerdo mucho que cuando íbamos a los viajes de estudio, decía, alguna vez yo seré la persona que esté dando la plática y también lo logré cumplir. Y es un poco de todo lo que he hecho, ¿no? O sea, yo creo que ahí no acaba. Ahorita ya estoy más enfocada a otras cosas, no solamente en la parte de campo. Voy a asesorar igual algunas vinícolas en la parte de campo, pero quiero ir un poco más allá. Ahora me quiero meter tanto en la parte de enología, ya la elaboración de vinos, y en la parte comercial, que es un mundo todavía muchísimo más grande para poder entender y poder dirigir investigaciones desde la parte de la planta hasta la parte del producto final. Esa es así como mi historia resumida y espero con esto poder motivar a la gente o a las personas, sobre todo a las mujeres, pues a que podemos hacer muchísimas cosas en el campo y sobre todo se pueden hacer muchísimas cosas si nosotros estamos enfocadas en algo que nos gusta. Ya nos vamos moviendo un poco a la parte que nos trae, ¿no? Sobre la charla de vinos mexicanos y les voy a contar un poquito la historia de el vino en México. México es el país de origen del vino en América. Esto les voy a comentar que aunque, por ejemplo, antes de Cristo, los olmecas ya tenían conocimiento de la vid silvestre porque usaban jugos a base de frutas, más bien elaboraban jugos a base de frutas y miel, no se tiene realmente datos de que hacían propiamente vino. Igual, antes de Cristo en Cuicuilco ya se mezclaba la piel de la vid silvestre con pieles de tuna y esto se usaba para las celebraciones. No es hasta 1520 cuando llegan las primeras plantas de vid a México y en 1522 es cuando se planta. En 1524, Hernán Cortés obliga, bueno, yo digo obliga porque pues, prácticamente los obligó, a que cada colono debía plantar 1000 pies de vid. Esto con la intención, pues, de abastecer de vino a las iglesias, ¿no? En 1574, los sacerdotes y los misioneros, pues, salen en lo que ahora es Coahuila y Durango a buscar oro y, pues, se encuentran algo muchísimo más
bueno que el oro, ¿no? Que es agua. Entonces, ahí se encuentra en el manantial, en el Valle de Parras, que hoy es el valle más importante en producción vitivinícola en Coahuila. Entonces, ahí fue donde descubrieron la parte del manantial, pero no es hasta 1597 cuando se fundó la Hacienda San Lorenzo, lo que hoy conocemos como Casa Madero, y es la vitivinícola más antigua de América. Entonces, la vitivinícola más antigua del continente americano está en México. Todo iba marchando bien, se estaba produciendo vinos, estaban, pues ahora sí que produciendo uvas, pero en 1669 se prohíbe la plantación de más uvas y además se manda a arrancar todas las uvas que ya están plantadas y solamente las pueden plantar los sacerdotes en las iglesias. Esto porque como había mucha producción, ya comenzó a haber más producción de vino en América, entonces todo el vino que traían de España ya no lo tenían que traer porque ya se estaba abasteciendo el consumo de vino en América. Y pues los españoles, los productores de vino de España dicen, oye, pues qué onda, ¿no? Entonces prohíben ya que no se produzca vino en América y eso fue un golpe realmente muy duro para México porque somos o pasamos de ser el país de origen del vino en América donde deberíamos de tener más experiencia y le pegó muy duro porque no fue hasta finales del siglo pasado que México volvió a hacer vinos de buena calidad. Por eso es que a veces encontramos y decimos o nos dicen las personas que los vinos chilenos son mejores, en Argentina también, porque pues prácticamente eso nos pegó muchísimo en México y volver a retomar, volver a plantar las uvas, volver a hacer toda la investigación, que vuelvan a crecer, el periodo que tiene que tener para los vinos de calidad, pues obviamente todo eso volvimos a empezar de cero y eso nos quitó un poco de tiempo, si no, pues ahorita estaríamos produciendo vinos de muchísima más calidad. Ya producimos vinos de calidad, pero lo estaríamos haciendo todavía mejor. En el tema un poco de los datos, ahorita ya me voy a dirigir un poco más a datos. Los últimos 5 años pues ha aumentado la superficie cosechada de uva en México. En el 2019 se cosecharon 35.436 hectáreas. El rendimiento más o menos ha estado igual la producción ya en cantidad de toneladas, pues ha ido aumentando hasta 489.139 en el 2019. Esto, la uva no solamente que se produce en México, no solamente se usa para vino. O sea, hay 3 diferentes usos, por así decirlo, que es uva de mesa o uva de consumo en fresco, la uva industrial, que ahí es donde va la uva para vino y la uva para jugos, por ejemplo, y la uva pasa. Si checamos estos datos en 2019, la que mayor porcentaje tiene en producción es la uva de mesa y sigue la uva industrial y por último la uva pasa. Igual, este dato es importante porque en 2015 había más porcentaje de uva industrial que en 2019. Entonces, ha ido bajando, aunque ha ido aumentando la producción tanto en superficie como en toneladas, ha ido bajando la uva que se destina para consumo industrial. Ok, es todo. Ahora nos vamos de esta producción ya total de uva en toneladas, bueno, ¿cuál de esa uva se destina para la producción ya de vino? Entonces, en la gráfica, la línea verde que pueden ver es la producción total y la línea morada ya es la producción que se destina solamente para producir vino. Entonces, estamos hablando que el 59% de la uva industrial se usa para elaborar vino y el 41% se usa para elaborar jugos y algunos otros productos, mermeladas y algunas otras cosas. Este dato es muy importante porque
aunque el consumo de vino en México, bueno, ahorita les voy a dar datos del consumo de vino en México, si podemos ver, y me gustaría que recordaran la línea de uva para vino, porque está bajando, o sea, la producción total de uva para vino va bajando. Sin embargo, más adelante les voy a decir, y el consumo de vino en México está aumentando. Entonces ahí hay una brecha de muchísima oportunidad. Ok, ya nos dejamos un poquito la parte de la uva y nos vamos a la parte de producción y consumo de vino en México, que lo que les digo, este es un dato muy interesante. Yo creo que aquí me voy a quedar un poquito más, porque los datos están en millones de litros. Entonces, México en 2012, estos son datos hasta 2016. Entonces, en 2012 produjo 39.4 millones de litros y en 2016 produce 40 millones de litros de vino. Entonces, no hay como una tendencia a la alta realmente en producción de vino, pero si se dan cuenta en la línea roja, sí se ve la tendencia a la alta en consumo de vino, o sea, igual en millones de litros. Bueno, ¿de dónde sacamos todos los otros litros que no producimos? Pues los tenemos que importar. Entonces, a esto me refiero con que hay una gran brecha de oportunidad en México, porque pues todo eso lo podemos producir. Hay un dato muy interesante que aquí no lo puse, pero en 2000, más o menos, se producía muchísimo más uva. Entonces ha ido también bajando la cantidad de producción de uva especial para vino. Entonces, lo que hacemos es que ahora estamos importando más vino, y creo que eso es una oportunidad muy importante para las vinícolas, y ya se está dando cuenta porque cada vez están abriendo más vinícolas. Entonces, el sector vitivinícola en México va a crecer muchísimo, no porque yo lo diga, ¿no? Sino porque los datos lo están diciendo. O sea, nos hace falta producir más vino para poder abastecer el consumo de vino que tenemos. Y aquí vemos lo del consumo per cápita. Esta parte me gusta muchísimo porque, no sé por qué tengo el tic del muchísimo, pero una disculpa por eso. Pero esta parte sí me gusta porque México es uno de los países miembros de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Más adelante les voy a explicar qué es la organización, que menos consume vino per cápita. Entonces, sin embargo, durante los últimos años, pues ese consumo ha ido creciendo. Hay muchos factores por los cuales no se consume vino en México. Uno de ellos, de los principales, es lo que les decía. El vino es una bebida muy elitista, solamente algunas personas la pueden consumir, o a veces nos mentalizamos, ¿no? Que el vino solamente es para mayores de edad, o solamente las personas grandes toman vino y los jóvenes, pues no, o sea, no lo tomamos otro tipo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, pues este consumo también ha ido a la alza por la inclusión de la parte joven al consumo de vino. Es muy poco en cantidad al consumo per cápita en el mundo. O sea, quien más consume vino es el Vaticano, y se ha de estar como en unos 50 litros de vino per cápita. Entonces, imagínense, 1 contra 50 litros, pues obviamente igual hay una diferencia enorme. No digo que en algún momento vayamos a tomar 50 litros de vino per cápita, pero pues también el consumo ha ido aumentando, y por lo tanto las vinícolas debe de aumentar la cantidad de vinícolas, y por lo tanto también la oferta de los vinos mexicanos. Ya pasándonos, bueno, esa es toda la parte de los datos, ¿no? Ya pasándonos más un poquito, bueno, ok, ¿en dónde cultivamos una uva para vino en México? Existen dos franjas vitivinícolas. Una está en la parte norte, que es de a los 30 grados, entre los 30 y 50 grados latitud norte,
y la otra es entre los 30 y 40 grados latitud sur. Estas franjas vitivinícolas tienen particularidades muy específicas, como climas mediterráneos, con veranos muy secos y calurosos que permiten la maduración de la uva, e inviernos fríos y lluviosos que nos permiten pues realmente obtener la cantidad de horas frío que requiere la vid para los requerimientos de hora frío de la vid, perdón. Y bueno, decimos, si se dan cuenta, solamente México pues es en la parte norte, un poco Baja California y una parte de Sonora. Es donde técnicamente estaríamos o estaría el clima propicio para cultivar vid. Sin embargo, ¿qué pasa con las otras regiones? Bueno, pues en las otras regiones existen microclimas que pues permiten tener todas las condiciones necesarias para que la vid se desarrolle. Con esto, ya les decía, la franja más o menos pasa por aquí, Baja California y un poco de Sonora, pero pues en México hay 14 estados productores de uva. Aquí es un poco general, o sea, son 14 estados productores de uva y en la tabla que les muestro es la superficie de viñedos que tienen plantados. Si se dan cuenta, por ejemplo, Sonora es el que más viñedos tiene plantados, sin embargo, su uva pues es para consumo en fresco. Igual la de Zacatecas, la mayoría de su uva es para consumo en fresco, y en la parte del consumo más bien la producción de uva para vino, la mayor cantidad de hectáreas está en Baja California. Después de eso sigue Coahuila y después sigue Querétaro. Esto en la parte de uva para vino. En la tabla que les muestro es la tabla general de la superficie que tiene cada uno de los estados en viñedos. Y esta tabla también es muy importante porque si nosotros vemos esta tabla, por ejemplo, 10 años atrás, pues no está Jalisco, no está Puebla, no están algunos estados. Entonces, poco a poco se están incorporando más estados. Incluso, por ejemplo, el MINIFAP sacó un estudio de potencial de cultivo en la uva, entonces muestra en dónde se pueden producir, de acuerdo a cada una de las características, dónde se puede producir uva, y pues hay algunas otras regiones en donde también se puede producir y pues todavía no se explota, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo conocimiento de esas regiones, pues podemos implementar la producción de uva, pero no solamente de uva, sino de uva para vino, para poder lograr que produzcamos más vino y así podamos abastecer más el consumo en México. Bueno, un poquito aquí también les quiero dar algunos datos de cuáles son las variedades de uva para vino las que más se producen en México. Estas son, en México, el 70% de los viñedos mexicanos están plantados con 11 variedades. El otro 30%, pues son algunas, muchísimas otras, que algunas están en investigación, algunas son muy poquita la cantidad de hectáreas a las que están dirigidas, y algunas, pues las variedades se mezclan con otras al momento final del vino. Pero las 11 más importantes que se plantan en México, en el caso de tinto, pues la principal es Cabernet Sauvignon, seguido de Merlot, Syrah, Tempranillo, Garnacha, Zinfandel, Nebbiolo y Cabernet Franc. Y en la parte de las variedades blancas, son 3 las más importantes que se cultivan en México, como son la Chardonnay, la Chenin Blanc y la Sauvignon Blanc. Esas son las variedades que más se cultivan en México. Y bueno, ya nos pasamos a una parte importante, ¿no? Bueno, ¿qué vinícolas nosotros podemos encontrar en México? Porque pues no voy a ir y me da un vino, un Sauvignon Blanc. Bueno, sí puedo ir así, pero no es así como lo principal, ¿no? Entonces, un poco para que conozcan todo esto de las vinícolas, porque hay muchísimas vinícolas en México. Los últimos datos que sacó el Consejo Mexicano Vitivinícola eran 230 en 2018, me parece. Sin embargo, con el crecimiento que ha habido en los últimos años, yo calculo que deben de andar como entre unas 250
300. Toda esta información la estoy recopilando, todavía no la tengo realmente concreta, porque no hay como alguien, o no hay ningún organismo, ninguna institución que te diga, hay 300 vinícolas en México. Yo tengo como una metodología en la parte ya de cada estado, ver cuántas vinícolas hay, pues para realmente ver cuál es la oferta de cada una de las vinícolas y sobre todo cuál es la oferta de cada uno de sus vinos. Aquí solamente les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, pues está Casa Madero. También hay algunas otras vinícolas, no solamente es Casa Madero, también está Rivero González, Don Leo, y hay muchísimas vinícolas nuevas que se van creando. En la parte de Baja California tenemos a Montechanic, a L.A. Chateau, a Santo Tomás. En la parte de Aguascalientes está Vinícola Santa Elena. Todos estos nombres se los estoy dando un poco para que en el momento que vayan y compren un vino digan, ok, pues quiero un vino de Aguascalientes, quiero un vino de tal lugar, y a veces no saben qué vinícolas hay, entonces pues que todos estos datos los puedan tener ustedes por si en algún momento lo llegan a requerir. A veces me los preguntan mucho. Entonces en Aguascalientes tenemos a Santa Elena y tenemos algunas otras vinícolas. En San Luis Potosí, que yo creo que es uno de los estados más nuevos, junto con Jalisco, también ya hay viñedos, también ya hay vinícolas, y pues una de las más importantes es Cava Quintanilla. En Querétaro tenemos a Freixenet, tenemos a La Redonda, Puerta del Lobo, muchísimas vinícolas que ofrecen incluso diferentes vinos. O sea, Freixenet está dedicado a vinos espumosos. La Redonda está dedicado, entre otros, muchos vinos, pero los que más se les venden a ellos son los vinos dulces. Y así están como diferentes vinícolas, están dedicadas a diferentes cosas. Por ejemplo, en Coahuila, en Casa Madero, la variedad que mejor se desarrolla es la Shiraz. Entonces, los vinos con uva Shiraz y Cabernet Sauvignon, por ejemplo, son vinos de muchísima calidad. Pero en Baja California, como es otro clima, entonces, la mejor uva que tienen allá puede ser Merlot, también su Nebbiolo es muy bueno. Entonces, tenemos una gran variedad tanto de vinícolas como de vinos y de diferentes regiones que pues hacen esto un cóctel impresionante de la cantidad de vinos que nosotros podemos encontrar en México. Yo siempre cuando a mí me preguntan o me dicen que les recomiende algún vino, siempre esperan que les recomiende un vino chileno, un vino argentino, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Estamos acostumbrados a que son más baratos, a que es de mejor calidad, según, bueno, entre comillas, estamos acostumbrados a que hay más variedad. Sin embargo, esta diapositiva se las doy porque no, o sea, realmente en México tenemos muchísima variedad, muchísimos tipos de vino y muchísimas vinícolas con diferentes climas que nos permiten obtener absolutamente todo lo que queremos. Obviamente, si ya queremos algo más específico de otro país, pues sí, ahí sí nos tendríamos que ir, pero pues realmente México ofrece en cuestión de vinos muchísimas gamas. Y terminando un poquito en la parte ya de México, también les quiero comentar acerca de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Esta es una organización intergubernamental de carácter científico y técnico. Es la organización mayor reconocida en el campo de la viña y el vino a nivel mundial, y también pues obviamente todo lo que se deriva de ellas, ¿no? La uva de mesa, la uva pasa, y está presente en los 5 continentes y está formada por 47 estados miembros. Esto se los explico un poco porque también México tiene presencia internacional en cuestiones de vino. ¿Ha costado? Sí, muchísimo. Sin embargo, yo creo que tenemos muy buenos exponentes y muy buenos representantes en la Organización Internacional de la Viña y el Vino, y se han hecho cosas muy buenas. Les voy a contar un poquito la historia de México ya en la parte más científica a nivel internacional. En 2009, en 2008 todavía pertenecíamos a la OIS, pero en 2009 pues México la abandona y no es hasta 2016 que se vuelve a reincorporar otra vez como integrante activo, es decir, que manda a integrantes de la delegación mexicana a cada una de las comisiones
pues a participar en la parte de investigación. De esa forma, más bien de esta manera, en abril de 2018 México participa en la reunión de expertos que hay cada año en Francia y ahí existen propuestas de investigaciones como la que participé, que ya les comenté. Entonces, es en noviembre de 2018 del 41 Congreso de la Viña y el Vino que incluso se expone las investigaciones que hace México, no solamente cuestión de añadas, que fue donde yo participé, sino en cuestión de variedad, y no solamente en cuestiones enológicas, sino también en cuestiones agrícolas y en cuestiones comerciales. En 2019 México vuelve a participar otra vez en las reuniones de expertos en París, Francia, y en julio de ese mismo año vuelve a participar igual como ponente activo en el congreso que se llevó a cabo, bueno, de la viña y el vino, que se llevó a cabo en esa ocasión en Suiza. Igual este año, en 2021, las reuniones fueron por Zoom igual, pero México sigue participando. Y en 2022 se tiene la propuesta de que México, fuera sede del Congreso Mundial de la Viña y el Vino. Entonces, hay muchísima investigación que se está haciendo en cuestión de la viña y el vino a nivel internacional, e incluso México lidera algunas investigaciones a nivel internacional, y otros países mandan sus vinos, mandan algunos materiales para que México pues pueda analizarlos. Dejando un poco de lado la parte de los vinos de México, que lo que les dije, espero no haberlos llenado tanto de información, pero es que la realidad es que existe muchísima información y a veces no está tan al alcance de nuestras manos, que yo quisiera decirles absolutamente todo, pero pues no nos alcanza en el tiempo que tenemos, ¿no? Y también quise retomar una parte importante de esta charla, y no solamente que fuera algo técnico, sino que también pues fuera algo a lo que está dirigido, ¿no? Que es la Semana de la Mujer, y les voy a hablar un poco de las mujeres en el sector vitivinícola. Esta foto me gusta mucho porque pues es una silueta, esa silueta puede o te puede identificar con muchas cosas, ¿no? O sea, trae un sombrero, puede ser un campesino, traer un radio, puede trabajar en campo, no sabemos si es hombre o mujer, bueno, más o menos se le da la figura de la silueta de mujer, soy yo obviamente, pero pues esta silueta yo creo que define que no hay género, o sea, no hay género para trabajar en la parte del campo. Lamentablemente todavía, pues vivimos en un sector, o más bien el campo es un sector muy machista. Si bien es cierto que la mujer o las mujeres nos hemos incorporado de manera activa tanto en estudiar carreras de agronomía, en algunos grupos, por ejemplo, de la carrera ya había más mujeres que hombres, eso es claro, o sea, eso es claro. Sin embargo, no podemos hacernos de los ojos cerrados y decir, el campo ya no es machista, el campo sigue siendo machista. Pero realmente yo celebro que cada día haya más participación de la mujer en cada uno de los sectores. Y lo celebro completamente en el sector vitivinícola. En el sector vitivinícola también hay mucho pensamiento machista. Digo, tampoco es que te traten mal por ser mujer, pero hay cosas o detallitos que sí se ven. Por ejemplo, no sé, los enólogos más reconocidos del mundo son hombres, ¿no? Los que se reconocen como los mejores enólogos del mundo, pues son hombres. La mayoría de los maestros sommelier son hombres. En el campo, en el área agrícola, la mayoría de los gerentes agrícolas, la mayoría de los ingenieros agrónomos en el sector vitivinícola son hombres. Entonces, toda esta parte sí hace falta más la inclusión de la mujer. No digo que solamente sea de parte de las empresas, digo que
es de parte de todos los sectores, ¿no? Y en la parte del campo, pues ya hay participación de la mujer. Sí, todavía existe machismo, claro. Sin embargo, lo que les decía, celebro que ya haya participación de la mujer. En la parte de campo hay mujeres que trabajan en la viña, hay mujeres que incluso hacen muchísimo más trabajo que los hombres en la viña, hay mujeres agrónomas, hay mujeres gerentes en México de gerentes en el área agrícola, por ejemplo, Cristina de Viñedos La Redonda es gerente agrícola, sí lo hay. Entonces esa parte también la celebro. En la parte de enología también hay mujeres. La primera enóloga de México es Laura Zamora. Laura Zamora estuvo trabajando muchísimo tiempo en bodegas de Santo Tomás y después decidió formar su propia vinícola y ahora es dueña de su propia vinícola. Hay mujeres igual, aparte de Cristina, también en Freixenet está Pau, que es ella, que también es la coordinadora en la parte agrícola. También hay mujeres en la parte de enología. Ella es Paola también, es enóloga de Casa Madero. Ella es Keiko, ella es encargada de Relaciones Públicas de Santo Tomás. Ella es Pilar Meré, es una de las sommeliers más importantes de México. Y no solamente que les ponga 5 fotos aquí, quiera decir que solamente existen ellas, no. En México ya hay muchísimas mujeres incluidas en el sector vitivinícola, que cada una está haciendo desde lo que le corresponde, ¿no? En la parte de embotellado, también hay muchísimas mujeres. En la parte de laboratorios para análisis de vino también hay muchas mujeres. En la parte de educación también es muy importante. La escuela de vino artesanal, que es donde yo tomé algunos de los cursos, está Valentina, que también es pues la coordinadora de la escuela de vino artesanal. Y entonces cada vez pues las mujeres nos incluimos más en actividades no solo del sector vitivinícola, sino también del sector agrícola como tal. Para terminar un poco, bueno, para ya terminar con la ponencia y dar paso a preguntas o algunas dudas, pues concluyo mi presentación con esta imagen, ¿no? Muchas veces he escuchado en muchos lugares, no solamente con mis amigos, con algunas otras personas, que pues la mujer no está para el campo, ¿no? Incluso con mi misma familia. Y cuando trabajo en un viñedo y trabajo uno en el campo, pues sí es así como complicado, sobre todo escuchar ese tipo de comentarios. Sin embargo, concluyo mi presentación con esta imagen que me gusta mucho. Es una imagen de la pintura de Vincent Van Gogh que se llama El Viñedo Rojo y lo hizo en 1888. Y es una pintura que les digo, en lo particular a mí me gusta mucho porque podemos ver que exalta el trabajo de las mujeres. Son mujeres vendimiando o cosechando uva, entonces resalta el trabajo de las mujeres en el viñedo desde hace muchísimos años. Y aparte de que fue el único cuadro que Van Gogh vendió en vida, ¿no? Entonces me parece muy hermoso y sobre todo me parece muy correcto terminar con esta imagen. Muchas gracias, espero no haberlos confundido más. Espero que la información que les haya dado pues les sirva. Si tienen alguna duda después, igual me pueden escribir a mi correo, no hay absolutamente ningún problema, de recomendaciones de vino. Y pues les dejo el micrófono a ver qué hay. Muchísimas gracias, Isela, por tu excelente, maravillosa participación. Yo creo que sí, ignoramos muchísimo sobre el sector, incluso tal vez aunque nos den alguna embarradita en la escuela, por así decirlo, sobre lo que es la vida y todo, no va enfocado a todo lo que tú acabas de decir. Entonces yo creo que sí, también funciona mucho como cultura general. Entonces agradecerte eso.
Bueno, antes de pasar también y seguir con los comentarios y todo eso, les recuerdo a todos nuestros asistentes que ya está disponible el link para poder obtener la constancia de asistencia a esta plática tan interesante de Vinos de México. Sí tenemos comentarios, pero sobre todo felicitaciones y preguntas. Gracias. Me parece que casi no, más bien todos como que abundan en las felicitaciones por tu excelente y muy documentada participación. Muchas gracias. Espero no haberlos aturdido con datos. No quería mucho, pero no, para creo que nada. son importantes. Isela, yo aprovecho el comentario, porque primero felicitarte por esa gran ponencia. Yo me veo en mí misma y digo, ay, santo Dios, como que yo me quedé muy corta. El que nos cuenta es yo también soy de Chapingo, egresé en el 2001 de Administración de Empresas Agropecuarias. Y solo tengo una licenciatura. La verdad es que digo, tengo que tener por lo menos una maestría, haber salido a otros países. Ya escuché que tú hiciste tu maestría en Colombia. Entonces, la verdad es que te felicito porque seguiste creciendo y seguiste, pues sí, aprendiendo mucho más. Y en este tema de la vinicultura, que a mí en lo personal sí me encanta, yo poco a poquito me he involucrado. Y mira, te voy a presumir porque yo sí me la creí, porque promovimos el de una copita. ¿Dónde está tu copita? Ándale. Aquí está mi vino. Ay, pues mira, salud y muchísimas gracias, la verdad. Y otra cosa, yo me quedé súper preocupada porque dije, si está disminuyendo el tema de la producción de uva para vinos y resulta que la demanda está creciendo, no sé, o me va a salir el vino más caro o voy a tener que producir mi propia uva. Fíjate que aquí te comparto un mensajito del chat, de los comentarios de nuestros ponentes, de Ernesto de la Rosa, donde dice que el segmento de mercado para los vinos orgánicos es una gran oportunidad para México. Existen muy buenas condiciones para lograr casos de éxito en nuestro país. Es una de las tantas formas de darle valor agregado. Con mucho gusto podemos hablar de este tema. Si alguien tiene interés en cómo lograrlo, felicidades por tu ponencia y por compartir las experiencias logradas. Dice aquí, esto nos ayuda a inspirar y a crear nuevas experiencias de éxito. Claro Así que sí. Muchas gracias. Mira, aquí estoy viendo al doctor Víctor Torres Alegre. La verdad, es una persona quien, quiero hacer un paréntesis, una persona en la que yo admiro mucho en el sector vitivinícola. Él es egresado de Chapingo, tiene una vinícola, lo voy a presentar antes de tiempo. Él tiene una vinícola y yo creo que sí hubo alguien en quien me inspiré desde que estuve en la parte de fitotecnia, fue en el doctor. Él es egresado de Chapingo, después estudió, me parece, maestría y doctorado en enología, trabajó igual en algunas vinícolas y ahora tiene su propia vinícola y sus vinos son vinos de excelente calidad. Él maneja una gama súper impresionante, sus vinos son muy ricos. La verdad me da mucho gusto verlo aquí. Creo que está pidiendo que le abran el micrófono. Sí, ¿alguien por favor puedes apoyar con eso? Sí, ya está el permiso, nada más es que lo encienda y ya. Pero ya está el permiso. Ok, muchas gracias. Mira, antes que nada, Isela, me da mucho gusto saber que hay otra persona de Chapingo que esté interesada en los vinos. Yo salí hace muchos años, yo salí en el 72 y como tú decías, me fui a estudiar a Francia, regresé y he hecho mi vida en Baja California. Y mucho de lo que estás diciendo el día de hoy me da mucho gusto saber que realmente tu información está muy bien, que hay una persona, sobre todo de la escuela, porque yo soy un amante de Chapingo y entonces por eso siento que me da muchísimo gusto saber que alguien más está dentro del medio y te felicito con lo que has presentado el día de hoy. Realmente sí, como tú decías, no había lugares para poderse preparar. Sin embargo, ya logramos traernos la licenciatura en enología de España y hace 2 años ya la estamos impartiendo y la mayor parte de ellas son mujeres, ¿no? O sea que realmente es muy importante saber
que realmente pues están trabajando las mujeres y me da muchísimo gusto, ¿no? Entonces, sí quiero felicitarte por tu trabajo y esperando que tengas un futuro muy, muy, muy bueno de aquí en adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, es de Cristal GC. ¿Cuáles son los productos residuales en la producción de vino? ¿Pueden ser reutilizados o aprovechados? Sí. Es que hay muchísimo, ahora que estuve en viñedo, hay muchísimos productos. En la parte, por ejemplo, todo el orujo, toda la piel de la uva, que la pueden ocupar para hacer composta, la parte de las semillas se pueden ocupar para hacer, hay algunos aceites de semilla de uva, semilla de uva, que también se utilizan. Es que se pueden aprovechar muchísimas cosas, ¿no? Yo he visto que utilizan las parras viejas o las parras muertas para hacer leña, por ejemplo, para hacer algunos asados que está hecha con leña de Cabernet Sauvignon. Entonces lo ahuman con sarmientos de Cabernet Sauvignon y entonces ya es como un producto gourmet. Entonces hay muchísimas cosas en las que se pueden ocupar los residuos que se genera la industria vitivinícola. Ok, muchas gracias. Dice... Isela, perdón, yo creo que quedó ahí un poquito, no sé si a lo mejor yo no lo escuché con respecto a los vinos orgánicos, con la pregunta que nos hacían anteriormente, si existe, no existe el tema de la producción de uva de forma orgánica, o cómo está ese tema. Sí, en México, o sea, desconozco todavía mucho de la parte de los vinos orgánicos. Sé que, por ejemplo, Finca La Carrodilla en Baja California produce vinos orgánicos. Hay una nueva vinícola que se llama Dominio de las Abejas, que también está produciendo vinos naturales. El propio Casa Madero tiene más de 60 hectáreas de producción de uva orgánica. Sin embargo, hay como diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, hay vinos que son orgánicos y que todo el proceso, tanto de campo como en elaboración de vino, es orgánico, y hay algunos vinos que solamente en la parte de campo es orgánico, ¿no? En el caso del vino de Cordero, es vino hecho con uvas orgánicas, y en el caso es el único que tiene certificación, me parece. Y en el caso de La Carrodilla, el vino es completamente orgánico. Entonces, sí, hay algunos otros viñedos nuevos que están incursionando en el tema de la viticultura orgánica, y uno de los viñedos nuevos es Dominio de las Abejas. Ok, un gran mercado, por supuesto, entonces. Sí, claro. Dice, pregunta Cristal GC, dice, así está emulando la producción de vino y ganando reconocimientos por su calidad. ¿Qué se puede hacer en México para evitar que la demanda de los vinos mexicanos y sus productores se vean afectados? ¿Qué se puede hacer en México? Pues producir vino. O sea, estamos en una brecha, como ya les mencionaba en la gráfica, estamos en una brecha súper importante entre la cantidad que producimos y la cantidad que traemos de vino de fuera. Entonces, es capacitarse. Obviamente, yo creo que las vinícolas o las nuevas vinícolas se tienen que capacitar en la parte de producción, tanto de uva como elaboración de vino. Hay mucha gente ya capacitada en México, hay mucha gente que se fue a estudiar afuera y así a las universidades, pero pues ahora solamente es, bueno, identificar las áreas donde se pueda producir más uva para vino, y de esas áreas, les digo, el INIFAP sacó un potencial, un mapa de las áreas donde se puede producir uva. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es estudiar bien cada una de esas áreas y ver si realmente se puede establecer el cultivo y comenzar a trabajar sobre eso y elaborar vinos.
Muy bien. Otra pregunta de Jorge Castrillón M. ¿Qué sugieres para fomentar el interés de investigadores y estudiantes en la vitivinicultura en las universidades mexicanas y en particular en Chapingo? Excelente conferencia, felicidades. Muchas gracias. Eso es un tema muy importante. Yo creo que uno de las cosas que, por ejemplo, a mí me frenó muchísimo en el tema de investigación es que yo en Chapingo no encontré como alguien, en Chapingo, como alguien realmente especializado en la parte de vino, ¿no? So, a mí me costó muchísimo trabajo para hacer mi tesis y que el doctor Herbert pudiera ser mi asesor, incluso porque él es de fuera. Entonces yo creo que, pues sí, en la parte de Chapingo, como no es un área tan cerca de las regiones vitivinícolas, sí tenemos cerca Querétaro, pero cerca entre comillas, porque realmente estamos muy lejos, en donde no podemos ir una tarde y podemos ver alguna plantación y así. Entonces yo creo que lo más importante y lo que siempre me surgió así como alguna idea, pues es ir perfilando más especializaciones en la universidad. O sea, sí, de manera general ya están las carreras, ya están las maestrías, pero hay personas que se quieren especializar no solamente en vinicultura, sino hay personas que se quieren especializar en otras áreas, en hortalizas. Entonces yo creo que es una oportunidad muy importante para Chapingo tener especialidades y sobre todo tenerlas en los lugares correctos, ¿no? Pero tampoco van a tener vitivinicultura aquí en la sede central, o sea, ir descentralizando Chapingo y realmente poder abarcar todos los espacios y sobre todo toda la parte de los cultivos en todo el país. Es lo que yo implementaría para fomentar un poco más la investigación y sobre todo que los estudiantes pues tengamos acceso, o más bien yo no soy estudiante, ¿verdad? Pero que los estudiantes tengan acceso a eso. Ok, me piden por aquí la palabra. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, Isela. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí verte en tu realización, en tus sueños que siempre tuviste. Yo creo que hay que decir, para ejemplo y motivación, que, bueno, en principio, agradecer la presencia de Víctor Manuel Torres Alegre. Es un referente en la cuestión vitivinícola, egresado de industrias y una persona que ha llevado su trayectoria en todo lo que corresponde a los vinos. Yo por mi parte quiero felicitarte y decirle a la audiencia, sobre todo a las jóvenes, que una profesionista como tú no se hace de la noche a la mañana. Quiero decirles, y me consta, porque fue mi estudiante, Isela fue una excelente estudiante, una estudiante pues única como muchas tenemos, y que no solamente era aplicada en los temas, las materias, sino también era una activista política. Y yo creo que lo sigue siendo porque desde su perspectiva está haciendo revolución en el sentido de motivar a las demás chicas y a los demás chicos. Es para mí un orgullo y un gusto volver a verte y que este ejercicio profesional que pues ya tienes cierto camino andado, llegue a lo más alto que se pueda llevar. Te agradecemos tu participación y te felicito. Muchas gracias, Inge. No sé si tenga algún otro comentario adicional. El ingeniero José Pérez Mercado está pidiendo la palabra. ¿Le pueden habilitar el micrófono, por favor? Listo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, ingeniera Isela Mejía, te felicito por esa extraordinaria conferencia que ahorita nos acabas de dar. Sobre todo, te felicito porque estás muy joven y ya con mucha experiencia. La información que nos diste ahorita pues es muy amplia, nos abre mucho la visión de lo que es el aspecto de los vinos y qué gusto que tú estás ahorita ya incursionando fuertemente en esto y abriendo brecha, como decimos nosotros, a compañeras de otras generaciones que vienen recientemente, ¿verdad? Egresando de Chapingo, porque es un campo muy importante.
de la cuestión vitivinícola, muy importante, donde pues se abre, y me queda claro que para las mujeres dicen que tienen un sexto sentido, pues en este también lo tienen muy marcado, y creo yo que es importante la participación de las colegas agrónomas en este campo. Te felicito. Y bueno, pues también agradecerle a Víctor Manuel Torres Alegre. Él fue conferencista en el inicio de la Semana del Agrónomo, y también nos dio una plática muy completa sobre el desarrollo de la industria en la que tiene en forma familiar. Yo creo él inició pues más o menos de tu edad, al poco tiempo de haber egresado de Chapingo, y pues también es un orgullo para nosotros como agrónomos a dónde ha llegado él. Y ahora que tuvo la plática, pues la verdad es que nos sentimos pues muy orgullosos, ¿verdad? De los reconocimientos que se le han otorgado a él, y que seguramente tú vas en el mismo camino. Entonces, yo los felicito y agradezco nuevamente pues fuimos contemporáneos ahí con Víctor Manuel, y la verdad que lo vemos con mucha satisfacción. Estamos en contacto por otras cosas, ¿verdad? Del fútbol americano, y pues siempre ha sido para nosotros una satisfacción el poder hablar de él, y ahora también vamos a hablar de ti en este aspecto, ¿no? La verdad que como federación estamos muy satisfechos, y qué bueno que este cambio de pues, generaciones siga hacia adelante, ¿verdad? Entonces yo los felicito, muchas gracias por su participación, y pues a seguir adelante. Muchas gracias, saludos. Sí, muchas gracias a todos por sus comentarios. Karen, no sé si puedo decir un minuto, información. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ok, bueno, miren, como les digo, este es un mundo realmente muy grande, y en el tema de la frase "el vino es para todos", pues tengo un club de vinos, ¿no? O sea, tengo un club de vinos donde doy algunas pláticas o hacemos charlas igual, sobre todo para identificar. Yo creo que lo que nos hace falta en México es mucha cultura del vino, más que dinero para comprarlo, o más que cosas, nos hace falta como un poco de cultura en el vino. Entonces, en estos grupos prácticamente hablamos sobre qué tipos de vinos existen, porque muchas veces a veces me preguntan, ¿no? Oye, Ilse, pues tú que te dedicas a esto, recomiéndame un vino. Yo, ok, pero ¿qué vino? No sé, el que sea. Entonces, con ese tipo de comentarios me animé a hacer un club de vino en donde les explico que existen diferentes tipos de vino, que hay diferentes denominaciones de origen, para que en el momento en el que ustedes vayan a cualquier supermercado, a cualquier lugar a comprar un vino, pues sepan qué vino van a elegir, qué variedades. Hay vinos de una variedad, hay vinos de 2, de 3. Entonces, también los invito a este club. Son grupos muy reducidos, son grupos de menos de 10 personas, para que podamos interactuar un poco más. Aquí tengo algunos vinos mexicanos. Trataba un poco de decirles la diferencia entre cada uno de ellos. Ya no me fue posible, pero pues sí los invito a este club, pues para que puedan conocer un poquito más ya de las variedades de uva, de cómo la poda influye en la calidad, de cómo el suelo influye en la calidad. Y los invito, me pueden escribir algún mensaje, o me pueden escribir a mi correo, y les doy toda la información. ¿Cuál es tu vino favorito, Isela? ¿Mandé? ¿Cuál es tu vino favorito? Ay, mi vino favorito mexicano. Pues es que trabajé ahí, entonces trabajé ahí. No tengo un vino como tal favorito, que diga, este es mi favorito, lo recomiendo todo el tiempo, ¿no? Yo creo que hay vinos favoritos para cada una, o de cada una de las regiones. Por ejemplo, de Coahuila me gusta muchísimo el que hacen en Casa Madero, el orgánico, el Cabernet Sauvignon. No es vino orgánico, es vino de uvas orgánicas, y lo digo porque pues trabajé ahí, estuve en el viñedo. Entonces, de Casa Madero es mi favorito. Del Doctor Víctor, mi favorito es su Nebbiolo. Por ejemplo, de Querétaro tengo también un favorito. Entonces, de cada una de las regiones yo creo que tengo un vino favorito. Y yo no creo que exista así de
tienes un vino favorito y el vino que a mí me gusta no es el mismo que te va a gustar a ti porque no es lo mismo que nosotros sentimos al probarlo, ¿me entiendes? O sea, no es el mismo sabor, no es el mismo porque tenemos paladares diferentes. Entonces, cada uno yo creo que puede identificar cuál es el estilo de vino que le gusta y precisamente para eso es el club. O sea, yo te puedo recomendar y te puedo decir, este es mi vino favorito, pero a ti no te puede gustar, a ti te gusta otro estilo de vinos, otra variedad de uva. Entonces, precisamente para eso es el club de vinos, para que tú puedas identificar realmente a ti cuál te gusta sin que influya algún otro comentario. ¿Cuál se acopla a tu paladar, no? Exacto. Muy bien. Yo creo que con ese comentario responde perfectamente la pregunta que nos hacía Yuri Medina, que era referente a eso. Ella nos preguntaba de qué características debía tomar en cuenta para decidir que un vino era de calidad. Entonces, yo creo que con eso está más que respondida esa parte. Así es. Hay otra, ya la acabo de perder. Pregunta Rubén Castro Franco. ¿Los vinos mexicanos tienen calidad para competir internacionalmente en el corto plazo? Los vinos mexicanos ya compiten en los concursos de manera internacional. O sea, ya hay vinos ganando medallas en varios concursos en todo el mundo. El tema de los concursos es algo que ahí sí ya no me meto tanto porque es otro tema, el tema de los concursos. Como ya les decía, el tema de los paladares es completamente diferente y sí, se pueden reunir muchísimos expertos y pueden decirte, este es el mejor vino del mundo, ¿no? Como funciona últimamente. Entonces hay tantos, ya hay tantos concursos que te dicen, este es el mejor vino de México, que dices, bueno, o sea, ¿cuál es el mejor vino? Volvemos a la cosa que yo decía, yo creo que hay muchos mejores vinos. O sea, simplemente los vinos son diferentes, incluso en las añadas. O sea, no es lo mismo la añada 2014 que la 2016, aunque sea la misma variedad, aunque se hagan con el mismo método de elaboración, no es exactamente lo mismo. Entonces, el vino que se hizo en 2016 va a saber completamente diferente al que se hizo en 2017, por ejemplo. Entonces, no es como un tema tanto de cuál es el mejor vino del mundo, porque para eso son los concursos, ¿no? A veces nosotros queremos esa guía para, ay, no, pues que alguien me diga lo que yo debo comprar, y no solamente en los vinos, sino en muchas otras cosas, sino yo creo que lo importante más bien es identificar qué es lo que yo quiero. O sea, yo no quiero que alguien me diga, cómprate este vino, yo quiero poder saber que este vino está hecho en tal región, con tal clima, entonces por eso tiene estas características y por eso me gusta a mí. Y este se puede parecer a este otro, aunque no sepa igual, pero más o menos tiene las características. Entonces, contestando la pregunta, sí, ya participamos en concursos internacionales, ya se han ganado concursos internacionales, pero yo creo que no es un referente de calidad de los vinos ni de México ni del mundo. Muy bien, creo que Flor Lucero quería la palabra. Sí. Adelante. Bueno, aprovechando que está aquí, Isela, muchas felicidades, estoy sorprendida, tienes mucha experiencia y dominio del tema. Tengo dos preguntas. Una, ¿tú consideras que de acuerdo a las condiciones bioclimáticas que tenemos en Tamaulipas, sería interesante establecer plantaciones de viñedo, bueno, de viñas? Pues mira, no me he metido tanto como a las condiciones, ¿no? Climáticas. Uh-huh. Sin embargo, te puedo compartir el mapa que hizo el INIFAP. Uh-huh. Y incluso después podemos revisar, ¿no? O sea, se pueden revisar las condiciones que se tienen, porque la realidad es que no me aventaría ahorita a decirte sí o no. O sea, a mí me gusta así como que analizar, ver todos los factores que hay, y como también tengo poca experiencia, ustedes dicen, es mucha experiencia. No, o sea, realmente la experiencia que tengo es muy poca, o sea, comparado con todo lo que hay. Entonces, me gusta un poco ir puntualizando, y como tengo poca experiencia en ese sentido, pues sí podemos analizarlo ya más a fondo. Ok, y otra pregunta. Estuve
bueno, mencionabas que tenías un vino preferido en Querétaro. Me gustaría saber cuál es tu vino preferido en Querétaro. De Querétaro se llama, la vinícola se llama Puerta del Lobo. Ajá. Y eso es espumoso rosado. Ok, muy fino. No me pagan por publicidad. No, pero no. tengo otra duda. Casi siempre hablamos de vinos mexicanos. Sí. Y creo que se habla mucho sobre, es un vino reposado en barrica francesa, en roble inglés. ¿Qué pasa con las barricas? En México no producimos barricas. ¿Qué pasa con la que? Perdón, no escuché, se trabó. Con las barricas. O sea, en México no, o sea, no hay barricas mexicanas. ¿Me escuchaste? Ahí ese dato de las barricas mexicanas no lo desconozco. Yo creo que quien tiene más conocimiento de eso es el doctor Víctor. Pero la parte de los tipos de barrica es otro mundo completamente diferente. En esa parte no estoy tan metida, digo, porque apenas voy a estudiar, apenas quiero estudiar enología, pero sin embargo la poca información que tengo, pues es de que las barricas es otro mundo. O sea, hay, como dices, barricas de roble americano, francesas, húngaras, hay muchísimos tipos hay muchos también tipos de tostado, que tostado medio, tostado, o sea, hay muchas características finales de un vino que te da una barrica dependiendo cuál es la que tú usas. En el tema de, ¿hay barricas mexicanas? Hasta donde yo tengo entendido, no, pero nos puede contestar el doctor Víctor. Sí. Sí, mira, no, desafortunadamente no hay bosques suficientes para poder hacer barricas. Una parte muy importante es que un árbol tendría que crecer muy alto y dejarlo un cierto número de años, porque normalmente los bosques donde se cortan las barricas tienen que tener más entre 150 y 200 años. Entonces, es muy difícil tener eso en México porque realmente no hay un cuidado esmerado, ¿no? Entonces, por eso es que no hay, ¿no? Hay muy pocas partes en el mundo donde se pueden elaborar barricas. Barricas. Ok. Bueno, y hay un mensaje, gracias. Hay un mensaje, Isela, que dice, me inspiras muchísimo, yo estudio agrobiotecnología y no sé por dónde empezar para estudiar vinicultura. Híjole, es que depende hacia dónde se quiera dirigir. Por ejemplo, yo quiero ser todóloga, ¿no? Entonces, o sea, en mi parte yo quiero ser todóloga, pero si le gusta la parte de viticultura, pues por la parte de viticultura. Si le gusta la parte de elaboración de vino, pues a la parte de enología. Si le gusta la parte de lo comercial, pues a la parte comercial. La parte de degustación, también está la parte de sumilería. O sea, dependiendo a qué área es a la que se quiera dirigir, yo creo que hay perdón, la redundancia, hay un área específica hacia donde se quiera dirigir. Yo, desafortunadamente, me quiero meter en todas, porque yo quiero entender, o sea, yo realmente quiero entender. Yo no quiero que sea algo subjetivo lo del gusto. O sea, yo no quiero decir, ay, bueno, este vino es un 3B hecho con 3 variedades y en boca me sabe a tal, y los colores son tal. O sea, yo no quiero solamente decir eso porque los recuerdos, o sea, no quiero ¿cómo les quiero explicar? No quiero describir un vino nada más por los sentidos o lo que yo haya sentido. O sea, yo quiero ver una relación, o sea, yo quiero ya irme a la parte más específica y ver una relación, cómo el suelo, cómo el clima, cómo el método de elaboración, cómo las barricas, cómo todo eso influye, por eso es el tema de la tesis, ¿no? Cómo todo eso influye en los metabolitos finales de un vino, o sea, claro, digamos, como que seguir la huella de cada una de las cosas para poder dar como una explicación. Yo creo que eso es donde voy a centrar absolutamente toda mi información, por eso es que estoy metida tanto y por eso se ve que hago mucho, ¿no? Porque estoy metida en todo el proceso, porque yo quiero entender todo eso, o sea, yo no solamente quiero que sea
pues algo del paladar o algo de los sentidos, sino quiero, pues, ya hay investigaciones, sí las hay en algunos otros países, de cómo hay una relación en campo, tanto en bodega como en la parte de degustación, pero pues yo quiero iniciarlo en México. Entonces, por eso es que se ve que hago mucho. Pero dependiendo hacia lo que ella se quiera dirigir, si en algún momento ella quiere platicar conmigo, también pásele mi contacto para que podamos charlar y que ella me diga, ¿sabes qué? Es que yo quiero hacer esto, esto y esto, y entonces más o menos saber por dónde dirigirla. Yo creo que fue algo que me faltó a mí. O sea, saber cómo, bueno, a quién busco, ¿no? Ya después supe que hay muchísimas personas, obviamente, pero yo creo que la parte donde inicié, dije, bueno, ¿y mi Chapingo a quién? O sea, y luego mujer, y luego a quién, o sea, no sé. Fueron como muchas cosas, entonces por eso es que estoy como muy abierta, si quieren platicar conmigo ya como más personal, pues que también lo hagan. Sí, aquí hay alguien de Tabasco que también tenía la misma inquietud que yo, porque dice que si se puede cultivar uva en Tabasco, supongo que habría que pasarle el mapa del INIFAP también. Es que hay que estudiar todo, o sea, no es una fórmula, o sea, para mí no es una fórmula en donde digan, bueno, a ver, tenemos, la uva se produce a tal y tal clima, no, o sea, yo creo que hay que estudiar absolutamente todos los factores, bueno, a ver, ¿dónde le vas a poner? ¿Tienes disponibilidad de agua? ¿Qué tipo de suelo? ¿Cuáles son las temperaturas? ¿Cuál es la humedad? O sea, absolutamente todo para realmente, por eso es que yo siento que a veces es tan difícil, ¿no? Porque aparte la inversión es muchísimo, muy grande. O sea, poner un viñedo no son 3 pesos. Entonces yo creo que sí debe de haber como que realmente un estudio que te ayude a decir o a dar una respuesta correcta, porque para mí se me haría muy fácil decir sí o no. O sea, sí, pero ándale, van y lo ponen y luego se invirtieron un montón y van a decir, es que la ingeniera Isela me dijo que sí se podía. ¿Me entienden? Por eso no me quiero aventar, por eso no me quiero aventar un sí o un no. Y habla de tu responsabilidad y profesionalismo, créeme. Dice alguien aquí, ¿qué opinas de los maridajes de los distintos tipos de vino con chocolates? Ah, es que los maridajes sí están muy ricos. Los maridajes es otro tema, es que les digo, el mundo del vino es un tema grande, yo creo que los maridajes es otro tema muy grande. ¿Qué opino? O sea, ¿qué opino en general? En general yo opino que el vino lo puedes consumir con cualquier cosa. Con chocolate, hay algunas reglas, ¿no? Donde te dicen el chocolate oscuro con tal tipo de vino, el chocolate blanco con tal tipo de vino. Claro. Sí, es una regla general. Y claro, también hay gente que lo hace y gente que estudia para eso. Y yo creo que sí. Pero eso ya es algo muy especializado. O me refiero a especializado en el sentido de que en México todavía estamos muy en pañales. O sea, entonces, a veces ese tipo de cosas o de los maridajes, en lugar de atraer a la gente a que tome vino, yo creo que hace que huya a la gente de que toma vino, ¿no? Por ejemplo, hay maridajes, los de chocolate a mí me parecen perfectos, eso yo opino, porque es un producto que tú puedes conseguir muy fácilmente, puedes conseguir un vino también muy fácilmente y puedes como crear esa armonía. Sin embargo, hay maridajes que a veces dicen, este vino con un platillo que yo creo que mucha gente ni conoce, ¿no? Por ejemplo, o hay muy pocas personas, por eso les digo, el vino todavía es como muy elitista, que lo conocen, y hay muchos sommeliers muy buenos también, que han estudiado muchísimo, pero que solamente se basan en eso. Yo creo que el vino se puede maridar con todo, no es una cuestión de, es que dicen que los blancos no se pueden maridar con las carnes, digo, los blancos no se pueden con las carnes rojas. Bueno, entonces, digo, si un día hace un montón de calor y yo me quiero comer una hamburguesa, pero alguien dijo que los vinos blancos no se pueden maridar con carnes rojas, entonces no me puedo tomar un vino blanco frío, ¿entienden? Entonces yo siento que hay muchísimos tabús que en México debemos de romper. O sea, y más que atraer a los consumidores, los ahuyenta, porque entonces ya no compras vino, porque no estás maridando, no sabes maridar.
no necesitas saber maridar para tomar vino. Tú puedes tomarte un vino un día que estás deprimida y te lo quieres tomar solo y ese vino tiene barrica, pero es que tiene barrica, entonces como tiene barrica, para disminuir los taninos tienes que ponerle grasa, no sé qué, no sé qué. Bueno, pero si yo estoy triste y me quiero tomar ese vino, entonces no puedo porque no tengo un corte de carne, o sea, yo creo que ese tipo de cosas, bueno, a mí, hay mucha gente que obviamente me va a decir que a lo mejor no sé de eso, pero a mí en lo particular no me funciona mucho y, por ejemplo, mi familia, me faltó ponerles esa foto, mi familia es alguien que no tomaba vino. Yo incluso hasta los 17 no tomaba vino. Y me ha costado muchísimo trabajo porque digo, bueno, pues si trabajo en esto y si quiero que mucha gente en México tome vino, pues espero que de mínimo mi familia me haga caso, ¿no? Entonces, me ha costado muchísimo trabajo, pero yo no llego con mi familia a decirle, a ver, este vino, que es un gran reserva con 24 meses de barrica, lo vamos a maridar con o sea, yo no llego así, ¿me entienden? O sea, yo parto, punto número 1, de que mi familia no toma vino. Punto número 2, intento darles un vino que creo que les va a gustar. No les gusta porque no es dulce. En México tenemos la tendencia a los vinos dulces porque tomamos muchos refrescos. Entonces, a mí no me molesta que la gente tome vino dulce. Yo creo que es una parte donde te adentras, ¿no? ¿Por qué? Porque lo he vivido con mi familia. Mi familia es mi conejillo de indias. Entonces, llego, no les gusta un vino seco, voy y les doy un vino dulce. Entonces, ¿qué me dicen? Ay, es que el vino dulce me gustó mejor. Pues sí, les gusta más porque no están acostumbrados y no están acostumbrados a tomar vino y están acostumbrados a todos los días tomar Coca-Cola con un montón de azúcar, pues claro que si tú les das un vino, les va a gustar un vino dulce. Eso es clarísimo. Lo vemos en el café, por ejemplo. Mucha gente no le gusta el café sin azúcar, ¿no? Bueno, así me pasó como por medio año. ¿Y les llevo otros vinos? No. Y les llevo vino dulce y emocionadísimos, ¿eh? Pero eso me ha ayudado muchísimo porque poco a poco van probando otro tipo de vinos. O sea, ya yo llego y ya de mínimo lo prueban. O sea, antes era así como de, no, ese no me va a gustar. No sé qué. Entonces ya de mínimo lo prueban y a veces ya me van pidiendo cosas. O sea, ya tengo familiares que no me piden cosas tan dulces. Entonces yo creo que es un proceso. Yo creo que en México, les digo, estamos tan en pañales que yo creo que es un proceso que tenemos que abarcar desde otro punto de vista. No podemos compararnos con otros países que ya toman vinos y querer recomendar vinos muy sofisticados, nomás porque en otros países ya los toman, pero no, porque nosotros no somos ese país. O sea, nosotros, a eso me refiero con estudiar realmente lo que nosotros queremos. Entonces, para eso hago lo de los clubes de vino, ¿no? Yo siempre, alguien me recomienda un vino y le hago muchas preguntas. Incluso aquí tengo amigos que me han recomendado vinos, ¿no? Oye, bueno, ok, ¿para qué lo vas a tomar? ¿Cuándo? ¿Solo? ¿Con quién? No sé qué. Entonces, ¿tomas vino? ¿Cada cuándo tomas vino? Entonces, con base en muchas cosas, tú ya puedes hacer la recomendación, a que solamente les diga, tómate este porque este es de muy buena calidad y me quiera hacer ver como si conociera de vino, ¿me entienden? ya me explayé mucho. Okay. Perdón. Creo que el ingeniero Héctor Rosales quería hablar. ¿Tenía su micrófono? ¿Perdón? Héctor Rosales. Ok, permítame, aunque no lo veo por aquí. ¿Ya no? No lo veo conectado, no. Ok, Karen. No lo veo. Bueno, hace rato vi que medio levantó la mano el ingeniero Víctor Manuel, ¿me equivoco? No, más a ver que un poquito lo que estaba comentando Isela sobre ya no se dice maridaje, hablando de la OIB, hace mucho tiempo que la OIB eliminó el término maridaje, ahora se llaman armonías, porque el término maridaje suponía que era un vino con un alimento y la realidad es que a veces un vino
puede ir con muchos alimentos, ¿no? Eso es realmente muy importante. Y creo que, por ejemplo, en el caso de México, un poquito lo que decía ella tiene toda la razón en el sentido de que hay vinos, sobre todo, por ejemplo, para acompañar comida mexicana. Por ejemplo, todos los vinos que yo elaboro están hechos de tal manera que se pueden comer con comida mexicana, acompañarse con comida mexicana. Y eso no todos los vinos lo tienen, sobre todo cuando están elaborados realmente aquí, pues buscamos que haya una posible armonía con todo mundo. Y lo que dice, por ejemplo, Isela tiene mucha razón en cuanto, por ejemplo, el amargor. El amargor de los vinos es muy alto y no es fácil aceptarlo, pero precisamente el hecho de hacer vinos que no tienen ese amargor te permite hacer que la gente pueda tener mayor accesibilidad a esos vinos. Entonces, yo te puedo decir que yo ya tengo cerca de 40 años haciendo vino y todavía estoy aprendiendo muchas cosas, ¿no? O sea, no hay manera de decir, ya sé todo, no es cierto. Cada año nos salen algunas sorpresas en los vinos. Yo he estado preparando a mi hijo para que siga el relevo y a veces me sorprendo porque me dice, papá, ¿y esto por qué? Híjole, y no puedo decirle, ¿no? Entonces, sí hay mucha complicación en muchas cosas y por eso creo que lo que dice Isela sí tiene mucha razón. O sea, necesitan experiencia, ¿no? Yo les voy a decir más una cosa por la cual yo tuve un poquito de experiencia. Yo trabajé con una empresa cuando todavía no había vinícolas aquí en México, que yo elaboraba 2 millones de litros y solamente embotellaba 200,000, o sea que me quedaban 1.800.000 litros para poder jugar, porque después los destilaba, entonces hacían brandy, entonces no importaba cómo quedaran y eso me dio oportunidad de saber mucho. Entonces, el hecho de estar 10 años en esa empresa me adelantó muchísimo más por la experiencia, ¿no? O sea que sí es muy necesaria, ¿no? A veces uno dice, voy a comprobar esto, pues, híjole, tienes un año para pensar si te fue bien y a veces dices en 2 o 3 años, no necesariamente, pero sí, en lo que sí coincido que hay que hacer investigación. Un poquito lo que estabas diciendo sobre tu trabajo me interesó mucho. Yo hace 45 años en Burdeos trabajé con análisis discriminante utilizando haciendo análisis con equipos que tenían con gases, pues, y logramos identificar regiones con análisis de ácidos grasos y de aminoácidos, y llegamos a determinar hasta la temperatura de fermentación de los vinos, pero aquí en México, lo que decía Isela, es muy difícil. No puedes, yo llegué aquí con el ánimo de primero entrar a Chapingo y estaba en huelga, entonces por eso fue que no trabajé en Chapingo, ¿no? Desafortunadamente tuve que buscar otra cosa. Pero siento que sí es muy difícil hacer investigaciones aquí, ¿no? Así que tienes un camino por delante, Isela, que puedes aprovecharlo de manera impresionante. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues aprovechando que lo tenemos aquí, doctor, estaría bien organizar una cata con sus vinos a todas las personas que les interese, y sobre todo porque hay muchos chapingueros a los que les hablo de ustedes, porque a veces no nos conocemos entre nosotros, ¿no? Son muchos chapingueros y siempre, organiza algo y no sé qué. Entonces yo creo que sí estaría muy bien organizar una cata. Si quiere yo le ayudo. Sí, y con sobre todo gusto. todo pues de sus vinos, ¿no? O sea, obviamente no de todos, pero pues sí como de los más sencillos hasta los crus, ¿no? Sí, fíjate que afortunadamente, bueno, con este tipo de la pandemia, lo que hemos hecho es, a veces nosotros hemos vendido algunos vinos, nos juntamos igualmente por vía como en este caso, y hacemos una cata. Yo pruebo los vinos con ellos para que vayan identificando un poquito. Y fíjate que yo soy un poquito como tú. A mí no me gusta, yo cuando hago una cata no describo un vino. Yo no digo, a ver, este vino sabe a esto. No, yo hago un poquito algo diferente. Yo lo que le digo es, mira, este vino se elaboró de tal manera y por eso tiene este aroma. El color está buscado y explico por qué se hacen las cosas. No decir, a ver, este tiene un rojo granate, eso no sirve de nada, ¿no? Para la gente que quiere aprender. Porque realmente, aquí tienes que meterle mucho recuerdo. Yo creo que es la parte más importante, ¿no? Sí, claro, o sea, si alguien no identifica bien qué olores, ¿no? Sí. Yo puedo identificar, por ejemplo, un olor a pimienta, pero alguien más no sabe a qué huele la pimienta, pues no lo va a identificar.
Entonces, sí, Claro. está muy interesante, la verdad, el tema de los vinos. Es un mundo súper amplio y sobre todo es un mundo en donde todos podemos estar, o sea, no desde la parte Así es. desde este lado, sino también desde la parte del consumidor, ¿no? Y agradecemos, disculpen, ya está nuestra siguiente ponente. sí, claro. Agradecemos enormemente la participación de Isela y también del ingeniero Víctor Manuel. Yo creo que estos últimos comentarios fueron de mucha retroalimentación y para conocer un poquito más acerca de este sector tan desconocido y como bien mencionaron, está aún en pañales.